¿por qué Jesús escogió a Judas? Esa es la pregunta. ¿Por qué Jesús escogió a Judas? Dice la palabra que Él escogió 12 apóstoles. Acuérdense bien que Jesús es Dios. Él es Dios. Él conoce todo. Él conoce el pasado, el presente y el futuro. Que sí que Dios conoce todo. Dios es omnisciente. Él conoce todo. ¿Por qué escogió a Judas? ¿Qué nos quiso enseñar a nosotros al escoger a este hombre en su ministerio? Dice la palabra que llamó a 12 apóstoles. Y dentro de ellos estaba Judas. Entonces yo también me he preguntado siempre, ¿por qué escogió a Judas si él sabía que lo iba a entregar? ¿Por qué? Esa era la pregunta. Vamos a la palabra de Dios. Vamos a empezar con Mateo capítulo 26, verso 39. Dice la palabra: Jesús está orando. Acuérdense bien que estaba orando en el momento más difícil de su vida. Y ahí va a ser entregado. Dice este texto: Jesús está orando. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo, sino como tú quieres, Señor. Que no sea como yo, Señor, sino que sea tu voluntad. Eso está en Mateo capítulo 26, verso 39. Jesús está orando las últimas horas que iba a pasar en esta tierra. Que se avecinaba un momento terrible donde Él iba a dar su vida por nosotros. Él estaba orando, clamando al Señor y dijo: Señor, que no se haga como yo quiero, sino se haga de acuerdo a tu voluntad, Señor. Así que le está pasando un momento crítico en su ministerio, porque para eso había venido Él. Entonces también dice en Juan capítulo 6, y es lo que vamos a leer ahora en el Evangelio de Juan, es la lectura bíblica en Juan capítulo 6, versos 60 a 71. Sobre este capítulo vamos a desarrollar este tema. Pero en el Juan capítulo 6, versos 64 dice la palabra: pero hay alguno de vosotros, Jesús está hablando, pero hay alguno de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Ese está en Juan capítulo 6, verso 64. Miren lo que dice la palabra. Está hablando Jesús. Pero hay algunos de vosotros. Ahora, no solamente los 12 apóstoles, había más gente que estaba ahí reunido con Él. Dentro de ellos estaba Judas. Y dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Para convertirse al Evangelio hay que creer. Para ser hechos hijos de Dios, usted tiene que creer en Jesucristo. Dice: cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para ser hijo de Dios hay que creer en Jesucristo. Hay que recibirlo como nuestro Salvador y Señor de nuestras vidas. Al momento que uno recibe a Cristo y confiesa su pecado, el Señor entra y limpia todo tu pecado. Toda tu maldad es lavada con la sangre de Cristo. Y el momento que tú lo aceptas como tu Salvador, eres hecho hijo de Dios. Eso se hace por fe. Cuando tú crees en Jesús como único Salvador. Nos dice la palabra que de los discípulos que estaban ahí y algunos seguidores más que estaban con Jesús, Jesús dijo: pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Está hablando de varios. ¿Quiénes eran los que no creían? ¿Y quién le había de entregar? Ahí está específico. Ya sabía quién le iba a entregar. Ya sabía quién le iba a entregar. Ya sabía dentro del grupo de personas, de sus seguidores, aparte de los 12 apóstoles, había gente que no creía. Cuando usted lee este capítulo de la Biblia, dice que algunos escuchando se fueron porque no creyeron a la palabra. Miren, hermanos, de los 12, Judas, estando con el Maestro, con el Señor Jesucristo, que está dando instrucciones sobre el reino de Dios y la vida eterna, amado hermano, él no creía. Él no recibió, no aceptó la palabra, no reconoció a Cristo como hijo de Dios. Por lo tanto, aunque estaba con Jesús, aunque andaba con los apóstoles, él no había sido convertido todavía. Porque si una persona cree, es hecho hijo de Dios. Por lo tanto, Judas no había recibido a Cristo, no creía en Cristo como Salvador.
Por lo tanto, él era solamente un religioso que estaba dentro de los 12. Pero quiero que entiendan esto, a pesar de todo eso, el Señor en su corazón, yo creo, amados hermanos, que en su corazón Dios dijo, yo quiero que Judas también se convierta a Cristo. Que él también crea que yo soy Dios, que yo soy hijo de Dios. En una oportunidad le preguntaron a Pedro, ¿quién dices que soy yo? Le dijo a Pedro. Y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, tú eres el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Él creyó, hermano. Y aunque Jesús le dijo, eso no te reveló hombre alguno, sino mi Padre. Así que, hermanos, en este verso dice que no solamente Judas, había varios seguidores, aparte de los 12 apóstoles, que no creían, andaban con él, pero no creían en él. Saben, hermanos amados, hay mucha gente que vive una vida religiosa, pero no se han convertido a Cristo. Hay mucha gente que camina en esta tierra, de repente van a una iglesia, doblan su rodilla, cantan, escuchan el sermón, pero no son convertidos a Cristo. Porque mientras que no se conviertan a Cristo, no son hijos de Dios. Porque el Hijo de Dios, cuando recibe a Cristo en su corazón, cambia, sigue a su Maestro, persevera en los mandamientos de Jesucristo, obedece la palabra. Entonces, amados hermanos, Judas no era así. Aunque estaba dentro de un equipo de trabajo, eran 12. De los 12 apóstoles, hermanos, Judas vio los milagros de Dios. Judas vio cuando, Lázaro resucitó de los muertos. Judas vio, hermanos, cuando resucitó a varias personas, el paralítico empezó a caminar. Judas estaba mirando cómo Dios hacía milagros, pero aún así él no creyó, porque su corazón no estaba en las cosas de Dios, porque su corazón estaba lejos de Dios. Por eso, hermano, hay mucha gente que puede ir a la iglesia, hay gente que va, asiste, pero su corazón no está con Dios. Van por otros intereses, van por otras cosas menos para buscar a Dios. A veces hay hermanos que van a la iglesia a buscar a una muchacha, van a la iglesia porque ahí hay un amigo que puede darle un trabajo, van a la iglesia porque ahí se junta con otras personas, pero no van a la iglesia porque van a adorar a Jesucristo, a nuestro Señor. Porque esa es la esencia de la iglesia. La iglesia fue establecida para adorar, servir a Jesucristo nuestro Señor, adorarle con todo nuestro corazón por las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Pero mucha gente no va, hermano, va a la iglesia, solamente es un religioso. Una gente va a un culto, sale de la reunión y está tomando con su amigo, vecino, emborrachándose, cuando la Biblia dice que ningún borracho va a entrar de los cielos. Va a la iglesia y es un tremendo delincuente, asaltante. Va a la iglesia diciendo que a ver que le perdone todo lo que hace. Hermano amado, es que no han nacido de nuevo, solamente son religiosos. Porque el que es nacido de nuevo cambia. El que es nacido de nuevo, hermanos, es hecho nueva criatura. Hace 46 años yo conocí a Cristo y Cristo está en mi corazón. Dios ha ido perfeccionando mi fe en Cristo. Y eso nadie lo va a quitar, ni el mundo, ni los vicios, ni las tentaciones van a quitar mi fidelidad con Dios. Porque yo he creído en Cristo como mi Salvador. Así que el Señor, el corazón de Dios, y que nos está enseñando a nosotros, es que Dios quería que Judas también sea creyente. Yo creo que esa es la esperanza del Señor. Ahora acuérdense bien que Dios no puede obligar a nadie a servir a Dios. Porque todo aquel que quiere servir lo hace voluntariamente. Usted no puede servir a Dios porque tu pastor te amenaza. Usted no puede servir a Dios porque alguien te dice, si no vas a la iglesia te vas a ir al infierno. Nadie te puede obligar a ir a una iglesia o servir a Dios. Eso tiene que ser algo voluntario, que nazca de tu corazón. Porque las cosas de Dios no son por obligación, sino voluntario, con un corazón dispuesto para servir a Dios. Entonces el Señor quería que demostrarnos a nosotros que Él da oportunidad hasta el último día de su vida a una persona para que crea en Jesucristo y sea salvo. Eso es lo que nos está enseñando aquí.
Dios le dio oportunidad a Judas, infinitas oportunidades para que él se arrepintiese de su pecado y creyera en Cristo. Y no lo hizo porque él no quiso, porque su corazón no estaba con Dios. Lamentablemente, hermanos, unos deciden servir a Dios, otros no quieren servir a Dios. Mucha gente, cuando predicamos la palabra, no, yo creo en Dios, yo tengo mi fe. Yo a mi manera, yo creo en Dios, yo no soy malo, yo soy bueno. ¿Cómo Dios me va a mandar al infierno? Entonces la gente cree que buscando a Dios a su manera va a llegar a Dios. No, Señor, el único camino es Jesucristo. El único camino a la vida eterna es Jesucristo. No es San Judas, no es San Pedro, no es San Pablo, no es la Virgen María, ni tanto santo que exista, ni por un hombre alguno, ni por Ataucusi, ni por un hijo del diablo puede ser salvo. Solamente por Jesucristo. Él es el único camino a la vida eterna. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Así que por lo tanto, hermanos amados, Judas no se convirtió. Es lo que dice aquí la palabra. Primero, la hipocresía religiosa y la verdadera salvación. Dentro de la congregación, aunque haya cantidad de gente, muchos de ellos no creen en Jesucristo. Solamente son religiosos. Pueden ser un montón de gente, pero ¿cuántos de ellos aman a Dios y sirven en santidad a Jesucristo nuestro Señor? ¿Cuántos aman a Dios de una iglesia de 100, 200 o 500 personas? ¿Cuántos sirven a Dios con todo su corazón? Judas estaba en una iglesia de 12 personas y Judas era un ladrón. ¿Se dan cuenta? Estaba congregándose, estaba recibiendo enseñanza de la boca del maestro, pero era un tremendo ladrón. No había temor en su corazón, no se había convertido, pues por eso no había temor en su corazón. Cuando la persona no se convierte a Cristo, no tiene vergüenza de pecar y andar torcido y chueco delante de Dios, porque no ha nacido de nuevo, no ha creído, solamente es un religioso. Y Judas era uno de ellos. Vamos a la palabra de Dios, dice aquí en la palabra, en el mismo Juan capítulo 6, verso 24, dice: pero hay algunos de vosotros que no creen. Que estaba dentro del grupo, dentro de la congregación, dentro de la iglesia, pero hay muchos que no creen. Solamente son religiosos. De repente usted se ha preguntado alguna vez: pero ¿por qué el hermano tal o la hermana tal no cambia? Viene a la iglesia, pero no cambia. Porque no ha nacido de nuevo. Porque no ha creído en Jesucristo como su único Salvador. Y escuchen, hermanitos amados, cuando Jesús fue a la casa de Nicodemo, era un pecador, y dice la palabra que este hombre se convirtió a Cristo. ¿Y cómo sabemos que se convirtió a Cristo? Porque este hombre dijo: si he defraudado a alguien, he robado a alguien. Claro que era un ladrón. Le voy a devolver duplicado. Lo que si le he engañado, le he estafado, le voy a devolver, le voy a recompensar para enmendar mi pecado, mi maldad. Que sí que él reconoció y cambió. Lamentablemente, hermanos, en las iglesias hay gente que va a una iglesia pero no cambia, porque no ha nacido de nuevo. Por eso dice aquí: pero hay algunos de vosotros que no creen. Juan capítulo 6, verso 64. Si no creen, no pueden ser salvos. Judas, mientras que no creía, no puede ser salvo. Él tiene que creer en Cristo, como Pedro dijo: yo creo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo creo que tú eres el Salvador, el Mesías. Judas no creyó. Y mientras que una persona no cree, no puede ser salvo. Quiero que sepan eso, hermanitos amados. Eso también está en la Escritura. En Hechos capítulo 16, verso 31 dice la palabra: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escucha, hermanita, hermano, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, habrá opción que tu familia también reciba a Cristo en su corazón y sea salvo.
Si yo creo que Cristo vino y murió por mis pecados en esa cruz y al tercer día se levantó, yo creo que Él murió por mis pecados y me arrepiento de mi pecado y lo recibo como mi Salvador, entonces yo soy salvo porque he creído en Cristo. Entonces, una vez más, ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos capítulo 16, verso 31. Judas tenía buena apariencia, estudió con Jesucristo, qué tremendo, el maestro. Dice, tenía la reputación correcta, era conocido con los 12. Pero Jesús dijo: uno de vosotros me va a entregar. Qué terrible es cuando uno que trabaja contigo, uno que anda contigo en el ministerio o en la iglesia, te traiciona, te traiciona, te traiciona. ¿Cuánto le habrá dolido al Señor que Judas no quiso arrepentirse y ser salvo? Segundo, la soberanía divina y la fiabilidad de la Escritura. En otras palabras, Dios es soberano y su palabra es fiel. Así que Él conoce todo, como dije al principio, Él conoce todo. El Señor dice que Él conoce aún nuestros pensamientos. Él conoce el corazón del hombre. A Dios no le podemos engañar, amados hermanos, hermanitas, amigos. A Dios no le podemos engañar. Usted puede meterse en una habitación, cerrar la puerta y pecar contra Dios. A Dios no le puedes engañar. Dios está en todas partes. David dijo: si me meto debajo de los mares, allí estás tú, Señor. Si subo a los cielos, allí estás tú, Señor. ¿A dónde huiré de tu presencia?, dijo David. Sabía que Dios era omnisciente, que estaba en todas partes. Y hay mucha gente, hermanos, que aún yendo a la iglesia viven una vida de falsedad, pensando que Dios no ve. Dios conoce todo, amados hermanos. Para Dios no hay nada escondido. Por eso que Él lo descubrió a Judas. Judas no tuvo que hablar. Jesús dijo quién era Él. Vamos a la palabra. En Juan capítulo 6, verso 24, una vez más dijo: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Miren, hermanos, lo que Dios está diciendo. Porque Jesús sabía desde el principio. Él conocía posiblemente antes que nazca Judas, ya que yo sabía quién era Judas, quién iba a ser Judas. Ya lo sabía. Por eso dice, sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan capítulo 6, verso 64. También dice la palabra en Juan capítulo 13, verso 18. Lo voy a leer, hermano, muy bonito. Dice: no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Eso está en Juan capítulo 13, verso 18. Alguien que come de mi mesa, alguien que está conmigo, dice el Señor. Aunque ustedes saben, dice la palabra, dice, no hablo de todos vosotros. Yo sé a quienes he elegido, dijo. Yo he escogido, yo sé a quienes he elegido. He elegido a 12 para el ministerio. Yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come conmigo levantó contra mí su calcañar. Me traicionó. Me dio la puñalada por la espalda. Me entregó, me engañó. Aunque Dios sabía, a Dios no le puede engañar, amados hermanos. Desde ahora os digo, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Antes que suceda, quiere decir que Dios está hablando proféticamente de lo que va a hacer Judas. Que cuando suceda, crean que Él es Dios, que Jesucristo es Dios. Aleluya. Pero aún así Dios le da oportunidad a Judas
para que se arrepienta. Mientras que él vivía, tuvo muchas oportunidades de creer en Cristo y ser hijo de Dios, pero no lo quiso. Pues hay mucha gente, hermano, que dice: hermana, amigo, busca a Cristo, amiga, ven a Cristo. No, eso no es para mí todavía. Cuando sea vieja me voy a entregar, cuando sea viejo me voy a recibir a Cristo. ¿Llegarán a viejos? Algunos de repente ni siquiera han tenido tiempo ni para arrepentirse. Amados hermanos, Dios da oportunidad. Y eso es lo que quería con Judas. Dios lo mantuvo a Judas dentro de los 12 para ver que verdaderamente él se arrepintiera. Pedro, hermanos, Pedro cuando negó a Jesucristo, él lloró, dice la Biblia, que él lloró amargamente. Pero él no se mató. Él pidió perdón a Dios. Él se arrepintió de lo que había hecho. Y siguió caminando con Cristo. Así que él negó al Señor, pero él le pidió perdón, se arrepintió de su incredulidad y siguió caminando con Dios. Y fue uno de los grandes apóstoles que siguieron a Cristo. Judas hubiese pasado lo mismo con Judas, pero Judas no se arrepintió. Dice: amargura entró en su corazón. Vamos a ver más adelante qué es lo que pasó con Judas. Dios le dio la misma oportunidad que a nosotros para ser salvo. Dios soberano, Dios sabe lo que pasará con usted y conmigo. Él es soberano. Él conoce mi futuro. Él sabe cuánto tiempo viviré en esta tierra. Él me ha dado la vida, me ha sacado de la sepultura, me ha dado vida para seguir llevando la palabra. Pero Él sabe cuándo partiré de esta tierra. Usted también. La vida de usted está en la mano de Dios. Él conoce hasta cuándo te va a dar vida. Él te va a sanar, te va a restaurar, te va a levantar con mano poderosa. Él va a hacer milagros en tu vida. Pero Él tiene un tiempo para ti, como la tiene para mí también, como la tuvo Judas también. Así que mientras que hay vida, hay oportunidad. Y es lo que le concedió a Judas el Señor. Dice la palabra en Salmos 41:9, ya estaba profetizado de Judas. En Salmo 41, verso 9, dice la palabra: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Está hablando de Judas. En Salmo está profetizando lo que Judas haría. Tremendo, amados hermanos. Tercero, la responsabilidad personal y la tragedia del pecado. Mientras que el hombre no se arrepiente de sus pecados y sus maldades, está rumbo a la muerte y a la condenación. Si le sorprende la muerte en el pecado, el infierno, el lago de fuego le espera. Como Judas también. Mientras que él no se arrepintió, hermano amado, terminó en ese lugar. Mientras que él vivía, tuvo oportunidad para arrepentirse de su pecado. Pero él no lo hizo, no creyó en Cristo como el perdonador, el salvador, a pesar que estaba con ellos. Vamos con la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, del verso 70 al 71, dice la palabra. Y Jesús mismo dijo: uno de vosotros es diablo. Le dijo: arrepiéntete, estás a tiempo, le dijo el Señor. Vamos con el texto. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar. Y era uno de los 12. Tremendo, hermanos. Dios llamó a 12, pero uno de ellos era un tremendo diablo, era un religioso, pues no creía en Cristo. Andaba pecando con él. Hasta la iglesia le robó. Dice que las ofrendas de la iglesia este hombre robaba. Era un tremendo ladrón. Cuando él dijo al Señor: Señor, ¿cómo es posible que esa mujer derrame ese perfume costoso en tu cuerpo? ¿Cómo vas a permitir cuánto cuesta ese perfume? Cuesta 200, 300 soles. Puede servir para dar a los pobres. Él no estaba preocupado por los pobres. Él estaba preocupado por su bolsillo.
Y a veces, hermanos, en la iglesia tenemos incluso ministros, pastores, predicadores. En nombre de Dios son ladrones, sinvergüenza, roban a la iglesia, engañando, amados hermanos. No tienen temor de Dios. Y este hombre dijo, Señor, su corazón no era ayudar a los pobres. Su corazón era tener más dinero para robar a sus propios hermanos. Entonces acá, hermanos amados, la palabra nos dice, porque este era el que le iba a entregar. Era un diablo. El que peca es un tremendo diablo. Su pecado le engañó a Judas. Él era un ladrón. Se fue al infierno. Judas nunca fue salvo porque no se arrepintió. Si se hubiese arrepentido, no se hubiese matado. Hubiese servido al Señor hasta el último día de su vida. Vamos con la palabra. En Juan capítulo 6, verso 64 dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían. Quiénes eran los que no creían. También en Juan capítulo 13, verso 21, miren lo que dice la palabra, hermanitos amados. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Juan capítulo 13, verso 21. Cuando dice se conmovió, está diciendo sintió dolor en su corazón. Que uno de sus apóstoles le iba a entregar. Dios llora cuando uno peca. Miren, en Génesis dice la palabra que el corazón de Dios, le dolió el corazón de Dios porque no había uno que buscara a Dios. Estaban en pecado, en maldad, en la basura de esta tierra. Y dice la palabra, le dolió en su corazón cuando el hombre peca contra Dios. Y dice aquí la palabra que cuando Judas pecó, dice la palabra, y lo hemos leído aquí en la palabra, dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Estaba entre los dos, estaba Judas. Otra oportunidad para que se salve, no quiso aceptarla. Vamos en Juan capítulo 13, verso 26, dice la palabra. Otra oportunidad que Dios le da a Judas, miren. Dice, respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, le dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Juan capítulo 13, verso 26. Jesús dijo, a quien yo diere ese pan mojado, ese me va a entregar. Y le dio a Judas. En otras palabras, Judas, arrepiéntete, conviértete a Cristo. Nada, se ha más endurecido su corazón. Le dio otra oportunidad para ser salvo y no la aceptó. En Juan capítulo 13, verso 27, otra vez dice la palabra. Y después del bocado, después que comió el pan, después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Juan capítulo 13, verso 27. Dice, cuando recibió el bocado, Satanás entró a su corazón. Eso es lo que pasa, amados hermanos. Cuando una persona retrocede, vuelve al mundo, al pecado, a la maldad, y no recibe a Cristo en su corazón, el control lo tiene el diablo. Satanás domina su vida, su mente, su corazón. Lo usará como le da la gana. Como dice la palabra, que el diablo, que Satanás ha venido para hurtar, matar y destruir. Mas Cristo ha venido para que tengan vida y vida en abundancia. Lamentablemente el hombre busca la destrucción de sí mismo. En estos días, ¿cuánta gente muere, hermano, por la delincuencia, el robo, la droga, los vicios? Cada día muere gente, amados hermanos. Asesinatos, porque no quieren hacer caso a la voluntad de Dios. Entonces la palabra dice aquí, hermano, que una vez que recibió el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Judas, lo que vas a hacer, hazlo. Ni aún así se arrepintió Judas. En Mateo capítulo 26, verso 49 al 50, se presenta Judas ahí delante de Cristo. Y dice la palabra,
Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Mateo 26, verso 49, 50. Judas dijo: a quien yo besare, ese es Jesús, su propio discípulo. A quien yo besare, ese es Jesús. Y Judas se acerca donde Jesús y dice la palabra: salve, maestro. Y le dio un beso a Jesús. Y dice, Jesús le dijo: amigo. En la iglesia nosotros somos hijos de Dios, somos hermanos en la fe. Pero más que hermanos somos amigos. Nos extrañamos. Yo extraño a mis hermanos de nuestra congregación. Nuestra congregación es pequeña todavía, pero yo extraño a mis hermanos. Con ellos nos reunimos, adoramos al Señor, escuchan la palabra. Después del culto nos sentamos a comer algo, lo que hay, aunque sea una galletita, una agua hervida, y nos sentamos ahí y compartimos. Hacemos coinonía como familia. Nos quedamos unos minutos conversando. Los extraño a mis hermanos. Extraño a mis hermanas, aún conversar, aún sus peticiones, aún sus acciones de gracia. Estamos juntos ahí, aún abrazándonos como hijos de Dios. Hermanos amados, es lo que hace amistad. Más que un hijo de Dios, somos amigos. Y Jesús le dijo a Judas: amigo, ¿a qué vienes? Amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le llevaron preso al maestro. La consecuencia de su maldad por vender a Jesús por 30 monedas de plata le remordió la conciencia, pero no se arrepintió. Cuando vio que fue aprendido Jesús y fue golpeado, fue, hermano, azotado, le pusieron una cruz de espinas, hermanos, y 40 azotes desgarraron su cuerpo. Cuando él vio lo que a Jesús le estaban haciendo, ese momento le remordió en su corazón lo que había hecho. Pero él no se arrepintió, solamente le remordió su corazón. Él no dijo: Señor, perdóname lo que he hecho. No pidió perdón, ni reconoció a Jesús como su Señor. Solamente le remordió. Y miren lo que hace este hombre. Miren en Mateo capítulo 27, verso 3 al 5, dice la palabra: entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, Jesucristo, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y se ahorcó. Eso está en Mateo capítulo 27, versos 3 al 5. Él, arrepentido de lo que había hecho, va a devolver el dinero a los sacerdotes, a los ancianos. Le dice: aquí está su plata, he cometido un error, he condenado a un inocente. Y ellos dijeron: ¿a nosotros qué nos importa? A fin de cuentas ya lo tenemos preso, ya no nos importa. Le tiró la moneda. Las 30 monedas tiró y salió de ese lugar, y con su remordimiento se ahorcó. Se ahorcó. Un triste final, porque él no se convirtió a Cristo. Porque la Biblia dice que hay algunos que no creen, y Judas no creyó nunca. Nunca creyó a Jesús como su Salvador. Él no creyó a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. No creyó.
siguió viviendo su religiosidad y de acuerdo a sus intenciones, el deseo de su corazón. Se reunió en un culto, pero su corazón no estaba con Dios. Su corazón estaba en dinero. Y uno de los pecados que él cometió era robar, ladrón. No quiso arrepentirse. Y al final, hermano, la condenación y la muerte, murió ahorcado. Él mismo se ahorcó y se condenó para siempre. Vamos terminando. Punto número 4. Nosotros como hijos de Dios tenemos la seguridad del creyente. En el punto número 4 es la seguridad del creyente. Nosotros debemos estar seguros que hemos creído, sabemos en quién hemos creído y somos salvos por Cristo Jesús. En la palabra, en Juan capítulo 6, verso 40, dice la palabra de Dios: y esta es la voluntad del que me ha enviado, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Para eso he venido a la tierra y dar mi vida, derramar mi sangre. Para eso he venido, dice Jesús, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Jesucristo como su único Salvador, lo acepta en su corazón y le confiesa sus pecados, sus maldades, el Señor lo lava para siempre y le hace hijo de Dios. Hijo de Dios, y tiene vida eterna. La salvación es gratuita. No hay que pagar nada para ser salvo. Así como Dios me salvó, a usted también le salvó, hermanita. Si usted cree en Cristo como tu Salvador, como tu Señor, eres salvo. Eres hija o hijo de Dios. ¿Por qué? Porque has creído en Cristo como tu Salvador. Así que, hermano, la salvación no se cobra. Es gratuita la salvación. Nosotros la predicación también lo hacemos con gozo, con regocijo. No porque tenemos que cobrarte un dinero, sino lo hacemos con gozo para que tú entres al reino de los cielos. Así como dice la palabra, de gracia recibiste y dad de gracia. Así que, hermanita amada, hermano, tú eres hijo de Dios. Gózate en el Señor. Vamos terminando el último texto. Está en Juan capítulo 6, verso 47. Dice la palabra: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Escuche, hermanita, hermano, y aquí usted tiene que tener una seguridad plena que tú eres hija de Dios, hijo de Dios. Dice, Jesús mismo dijo: de cierto os digo, el que cree en mí, en Jesucristo, tiene vida eterna. Juan capítulo 6, verso 47. La salvación, la vida eterna, solamente está por medio de Jesús. Solamente por Jesucristo es la vida eterna. Nadie en esta tierra, ninguna religión, ningún hombre puede dar vida eterna. Solamente Jesucristo, de acuerdo a la palabra de Dios. Porque, hermano, hoy día en estos tiempos están levantándose hasta hombres que dicen que es el Mesías, que ellos son el Salvador, el perdonador. Como acá en el Perú también se ha levantado un tremendo diablo llamado Taucusi, hermano, diciendo que él perdonaba pecados. Él no perdona pecados, hermanos. Nadie, ni el Papa, ni el cura puede perdonar pecados. El único que perdona pecados es Jesucristo. Jesucristo. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Ten fe en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra. Cree en Jesucristo y tendrás vida eterna. Ahora, Judas no lo quiso aceptar y fue condenado y se fue al infierno porque no quiso arrepentirse de su pecado. Vamos a orar al Señor. Amantísimo Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que tú nos concedes para compartir tu palabra. Señor, ¿cuántas personas habrá en esta tierra que solamente son religiosos y no convertidos a Cristo, Padre? Señor, toque el corazón de esas personas para que reciban a Cristo como su Salvador y no terminen como Judas, muertos y condenados, Señor mío. Gracias, Padre, en esta noche por tu palabra. Como dice tu Escritura,
Tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Tú eres el único Salvador. Así dice tu palabra en Juan 14:6. Y Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Gracias, Padre, por cada uno de tus hijos, tus hijas que esta noche están aquí. Te pido que tú bendigas, guardes en sus hogares, sus familias, y cada día sigan creciendo en la fe. Somos bienaventurados porque somos hijos de Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Te agradezco, Señor.